Estamos de vuelta en este espacio, una mirada crítica sobre Guatemala en el programa Costijón. Hoy estamos hablando sobre diálogo y coyuntura. Y para hablar de este tema nos acompañan Úrsula Roldán, Aniceto López y Marco Vinicio Cerezo Blandón. En el bloque anterior escuchamos a Úrsula y a Marco Vinicio hablarnos de sus primeras entradas, digamos, al tema de diálogo y coyuntura en este programa. Le vamos entonces a pedir a Aniceto López que nos hable cuáles son los puntos que él pondría sobre las mesas para comenzar esta conversación y luego vamos a elaborar sobre cada uno de los planteamientos. Entonces, Aniceto. Muchas gracias. Pues yo puedo aportar aquí en relación al diálogo, el problema del diálogo en nuestro país y lo que nosotros hemos visto desde nuestras comunidades. Pues definitivamente para nosotros como comunitarios el proceso de diálogo ha sido un proceso de agotamiento, solamente de cansancio, solamente de alargamiento del tiempo para que nuestra lucha pueda ir quedando rezagado, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. Porque en este proceso de diálogo siempre va a prevalecer el interés económico. Nosotros, aunque estemos en una mesa dialogando, como hace poco lo tuvimos con el gobierno, con lo de las medidas cautelares, vemos que siempre existe la imposición. Siempre va a existir el interés económico y no así la protección para los derechos de las comunidades. Y al final hay procesos que en algún momento hemos visto terminamos como ya no teniendo el espacio, porque nos ven con una posición radical. ¿Y por qué estamos así? Porque de verdad que el modelo de extracción que tiene el Estado es totalmente injusto para las comunidades. O sea, en esa injusticia nosotros no podemos aceptar estando en una mesa donde vemos gran injusticia en nuestras comunidades. Comunidades pobres, extremadamente pobres, y la riqueza que tienen se va para el extranjero. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Definitivamente no se puede dialogar en ese ambiente, ¿verdad? No hay un ambiente de justicia, por lo tanto nosotros vemos que ese proceso es más agotador y para hasta incluso decir a veces resulta como pérdida de tiempo, ¿no? Con resultados casi que no se ven. Eso es lo que yo pudiera también comentar. De hecho, lo que Aniceto está viviendo en carne propia en su comunidad es la manifestación, diría yo, como lo decía en la introducción, del enfrentamiento de dos tipos de mentalidades. Hay una mentalidad autoritaria, un paradigma, diríamos, un modelo de pensamiento autoritario que quiere imponer por la fuerza, y hay un modelo de pensamiento democrático que cree que el diálogo, la discusión son la vía para cambiar la sociedad. Y me parece, bueno, el mismo lema de campaña de esta administración, mano dura, ya plasmaba transparentemente la mentalidad autoritaria que podíamos esperar de esta administración. Yo me recuerdo, Raquel Blandón, mi madre, cuando era primera dama, hablaba de las demostraciones y las protestas como la música de la democracia, ¿verdad? Entonces ahí vemos la diferencia entre una mentalidad democrática y una mentalidad autoritaria que ve cualquier manifestación como una violación, un atentado al orden público, ¿verdad? Entonces aquí yo creo que el mensaje es que si queremos avanzar hacia diálogos constructivos tenemos que romper el paradigma autoritario que no nos lleva a ningún lado y que no simplemente lo que hace es bloquear los procesos de cambio de nuestra sociedad. Y por el otro lado está la confrontación entre el paradigma neoliberal que piensa que todo es comercio, todo es negocio, todo es grandes empresas y que elimina las dimensiones de lo público, lo comunitario, lo ambiental, las dimensiones del trabajo de las mujeres y los jóvenes y lo ve todo como negocio. Y en ese sentido se le opondría un paradigma de desarrollo integral sostenible que valoriza lo humano, que valoriza el medio ambiente, que valoriza los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, que la mentalidad neoliberal condena una manifestación de 50 personas, pero si es un desfile de una empresa que bloquea el anillo periférico 5 horas, eso está bien, porque es un desfile que promueve el consumo y que está patrocinado por una empresa. Vemos que el mismo hecho, que es bloquear una vía pública, puede ser interpretado bajo la mentalidad autoritaria neoliberal o bajo la mentalidad democrática de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, me parece que lo que tenemos que promover es un diálogo que promueva un paradigma democrático de participación y de discusión y un paradigma de desarrollo humano integral. Y todo esto en el marco del cambio. Me parece clara que lo que tenemos que asumir es la necesidad de cambios en Guatemala y del diálogo como un mecanismo posible para esos cambios. Sí, yo
vamos a regresar a algunos de estos temas que ha tocado Marco Vinicio, pero me parece a mí muy interesante, y a ver si en la experiencia de Úrsula en los temas rurales agrarios esto tiene resonancia, porque es el paradigma autoritario y es el paradigma neoliberal, como que es una combinación tremenda. ¿Cuál es la experiencia en el tema agrario y de desarrollo rural? Bueno, yo creo que no solamente es el paradigma, sino también son las prácticas políticas de los diferentes actores. Es la misma construcción de modelo que hemos tenido en términos políticos y económicos. Yo hablaba de los actores, ¿verdad? Me faltaba el último actor que hoy vemos con mayor preponderancia en los territorios, que son las empresas transnacionales. Y cómo las empresas transnacionales, aprovechando la debilidad de Estado que tenemos y la debilidad en términos políticos en Guatemala, van imponiéndose sobre las economías locales, imponiéndose sobre los territorios, sea cual sea su denominación, ¿verdad? Son territorios de comunidades, pero también son territorios de protección ambiental. Entonces yo creo que nos enfrentamos a prácticas, nos enfrentamos a sistemas, pero en este campo, para generar condiciones de diálogo, digo yo, ¿cuál es el papel del Estado? Y ese es el problema grave que tenemos en Guatemala. El papel del Estado y el papel del sistema político, ¿verdad? Que serían como quienes podrían regular de alguna manera las condiciones para que nos pongamos de acuerdo sobre un modelo económico, para que nos pongamos de acuerdo sobre un modelo de vida y de gestión pública, digamos, a nivel de Guatemala, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos un Estado, digamos, que vele por el bien común de sus ciudadanos. Tenemos un Estado corporativo, ¿verdad? Que responde a intereses económicos, clientelar, que solo cada 4 años se acerca a las comunidades y busca su voto. Y tenemos un Estado que además utiliza fuertemente la corrupción para poder implantar ese modelo económico y poder implantar el mismo modelo político. Entonces, con estas condiciones tan difíciles, digamos, ¿cómo podemos entablar un diálogo? ¿Y con quién estamos hablando? Estamos hablando con el sector económico sin mediación del Estado, por ejemplo, porque ahí no hay mediación. Ahí lo que hay, y por eso tiene mucha razón Aniceto, ¿verdad? Y lo han dicho muchos líderes comunitarios, campesinos, rurales, estamos cansados ya del diálogo, ¿verdad? Estamos agotados del diálogo, hemos hecho todo lo que nos han pedido, hemos utilizado mecanismos legales, mecanismos institucionales, las consultas comunitarias, por ejemplo, son el último mecanismo que están utilizando las comunidades, y aún ahí hay veto, ¿verdad? A nivel del sector económico, pero también del sector político, que al final, yo digo, son lo mismo. Por eso y tal vez después hablamos de la coyuntura en la discusión de la política de desarrollo rural, ¿verdad? Pero eso nosotros lo vivimos. Tuvimos, por lo menos en lo que a mí me constó del 99 al 2005, la discusión sobre la política de desarrollo rural. Siempre el sector económico fue el que bloqueó los diálogos en los momentos críticos, cuando pasábamos o cuando queríamos abordar el tema agrario. Y eso fue palpable, ¿verdad? Durante el gobierno de Portillo, el problema era el enfrentamiento entre el gobierno de Portillo y el sector económico. Y a través de eso se justificaban para no entrar a posiciones de aprobación de la política de desarrollo rural. Después, con el gobierno de Óscar Berché, directamente los propios funcionarios de gobierno nos llegaron a decir a la mesa de diálogo que el tema agrario no era posible que pasara, porque el sector económico no estaba de acuerdo. Y eso implicaba entonces que era inviable pasar la política de desarrollo rural. Si quiere, vamos a regresar a esta historia, porque aquí nos quedamos en el gobierno de Berché. La historia sigue hasta el día de hoy, literalmente. Pero yo quería aprovechar para preguntarle a Aniceto. Úrsula mencionó esta dificultad, dice ella, nos deberíamos poder poner de acuerdo, pero hay grandes dificultades para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y también decía ella, a veces hay que hacer el diálogo directamente entre comunidades y empresa. Y el Estado no está haciendo un papel ahí en ese diálogo, o está haciendo un papel más bien negativo para el diálogo. Esa ha sido la experiencia de ustedes en San Miguel Ixtahuacán.
Sí, eso es así porque creo el Estado tiene en total abandono a las comunidades. No está haciendo ningún papel de intermediador, digamos, entre las comunidades y las empresas. En San Miguel Ixtahuacán, si nosotros no hacemos una denuncia que llevó un proceso y que está hasta la Comisión Interamericana, seguramente el Estado y la empresa no hacen nada en favor de las comunidades. Entonces es necesario que nosotros hagamos algo. Incluso, entonces, en este proceso ha intervenido el Estado a través de COPRED. Pero también interviene el Estado solamente, como mencionaba hace un ratito, solamente para cansarnos. Y nuevamente todas sus intervenciones, todo es similar a la intervención de las empresas. Entonces no hay diferencia entre las versiones de las autoridades del Estado con las autoridades empresariales. Ellos como que hablan igual y nosotros las comunidades hablamos diferente. Entonces de verdad que yo siento que el Estado sí nos tiene en total abandono y este proceso de diálogo en teoría está, pero en su esencia, en la verdadera práctica no se hace, ¿verdad? No tiene resultados. Es una teoría. El último minuto de este segmento, Marco Vinicio, estoy viendo que hay algo que comentar. Sí, bueno, fundamentalmente me parece que tenemos que recordar que el objeto del diálogo es lograr cambios sin violencia. El diálogo no es para postergar y para hacer perder el tiempo a las personas. Yo creo que ese es el gran problema, que lo que algunos sectores, y particularmente quienes defienden este paradigma autoritario y neoliberal, no quieren aceptar, es que este país tiene que cambiar. Tiene que cambiar en sus aspectos fiscales, en sus políticas públicas, en sus políticas de desarrollo, en sus temas de salud, en fin, este país tiene que cambiar por donde lo miremos. Y lo que está en cuestión es cómo va a cambiar el país. ¿Va a cambiar a través del diálogo, la negociación, la búsqueda de acuerdos y la concertación? ¿O va a tener que cambiar a trabas y reempujones con medidas de hecho, conflictos, violencia, narcotráfico, emigración, etcétera, etcétera? Y yo creo que ese es lo fundamental. Y que lo que todos los sectores, principalmente los que detentan el poder político y económico, tienen que aceptar es que este país tiene que cambiar. Y que la mejor forma de cambiar este país es a través del diálogo para evitar las otras opciones que ya estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Ese es el resultado, lo que estamos viendo ahora. Bien, con estas palabras de Marco Vinicio Cerezo vamos a cerrar este segundo bloque en el que hemos abordado varios temas y han quedado otros muchos en el tintero, pero solo quiero tal vez retomar la idea de cómo hacemos entonces para ponernos de acuerdo. La pregunta sobre por qué hay algunos que tienen poder de veto sobre cuestiones que han sido de consenso de muchos otros sectores. Y el último tema quizá que yo plantearía que queda aquí pendiente es el tema de la coyuntura de hoy, porque ayer y hoy hemos estado viendo, como decíamos al principio, el debate en el Congreso, a tragos y reempujones, quizás sería la mejor forma de decirlo, la Ley de Desarrollo Rural Integral, que no vemos que pueda ser aprobada todavía. Cerramos aquí y regresamos en breve para un tercer bloque sobre este tema.